felicito si están y me escuchan, y a los que no conozco, bueno, para que tengan una idea de mi enfoque, cómo doy mis presentaciones y cómo doy mis clases. El enfoque el tema que hoy le vamos a dar o debemos presentar es la farmacología con sus metas, enfoque y beneficio. Este tema lo hemos traído como algo muy relevante porque la farmacovigilancia es vital, es necesaria y fundamental en el tratamiento y en la respuesta a nuestros pacientes. ¿Qué entendemos como farmacovigilancia? Es una ciencia y actividades relativas a la elección, evaluación, comprensión y evaluación y prevención de los efectos adversos de los medicamentos ante cualquier problema que esté relacionado con ellos. Es muy importante cuando hablamos de farmacovigilancia que hay una serie de puntos, de procesos, de mecanismos que se desarrollan y muy importante la parte de esas metas que se buscan en la farmacovigilancia, porque el hecho es que todas estas actividades están encaminadas con un propósito, con un fin, y ese fin precisamente no se va a lograr si no tenemos unos objetivos a desarrollar o metas a desarrollar. Primero, velar por el cuidado y seguridad de los pacientes con relación al uso de los medicamentos, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad. En caso de nuestros pacientes que no tienen seguridad ni ningún tipo de conciencia cuando los toman. Detectar los problemas relacionados con el uso de medicamentos y comunicar hallazgos oportunamente. Evaluar los beneficios y riesgos de los medicamentos, permitiendo prevención de daños y máximos beneficios. Fomentar el uso de los medicamentos en forma segura y racional. También es muy importante este último, y lo resalto, porque cuando se hace una farmacovigilancia es un elemento donde debemos participar no solamente la farmacia, debe participar todos los componentes que trabajan, tienen relación y de alguna forma están medicando o están prescribiendo a nuestros pacientes. Y aquí este último punto lo digo por los que van a ser futuros médicos y ya están muy por hacerlo. La parte esta que dice asesorar al uso correcto de los fármacos tal como su posología, interacciones, efectos colaterales, presentaciones farmacéuticas a todos los profesionales de la salud que utilizan o prescriben medicamentos. Esta última, hago una énfasis nuevamente, porque cuando hablamos de asesorar, muchas veces decimos este concepto. Yo soy el médico, a mí nadie me tiene que decir nada. Pero en las presentaciones farmacéuticas es algo que todos los días sale, cambia, se modifica. Y cuando usted prescribe algo, si usted no está orientado ni asesorado en ese punto, usted no ha hecho una terapia completa o integral. Atendió al paciente, le determinó los exámenes de laboratorio, evaluó la enfermedad, confirmó su diagnóstico. Al prescribir un producto, ese producto no tiene presentación en ese momento o ha desaparecido hace rato en Panamá. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? El paciente es uno de los que dice, ¿qué yo hago? ¿Dónde voy? ¿Quién me da solución? Y señores, esto es un trabajo integral, por eso decíamos integral. Aquí básicamente en esta diapositiva hablamos de dos sistemas de farmacovigilancia. Sistema de notificación espontánea y la intensiva. A mis compañeros, gracias. La espontánea es muy importante porque se basa en la identificación o detección de reacciones adversas que, que pueden asociarse a un determinado de medicamento o a varios medicamentos. Pero cuando hablamos de la intensiva, aquí no son reacciones que se sospechan, sino reacciones que se saben que deben producirse por el medicamento. Y como dice aquí, es una acción sostenida y sistemática, porque en la medida que se presenta una reacción, se pueden presentar una segunda, una tercera, una cuarta. De ahí viene el término de sostenimiento, de sistemático, o sea, una secuencia en los efectos que desencadena el medicamento. Y esto es importante al tratar un paciente. La siguiente diapositiva. Esta diapositiva es bien importante explicarla, es la que más queremos detener, porque aquí se hablan de parámetros fundamentales que se deben considerar o evaluar para evitar reacciones adversas o efectos no deseados. La primera, parámetros farmacocinéticos. Y por eso aquí me detengo, porque quizás hay algunos han dado farmacología, por lo menos la primera parte, con el docente que le está dando clase en la actualidad. Y esto es muy importante, la absorción. Por ejemplo, cuando usted le dé un medicamento y el médico se lo hace llegar a través de una prescripción médica o receta, el primer concepto
usted encuentra, es un papel que dice tomar, en la mayoría siempre, en la mayoría, no siempre digo que sea eso, tomar tableta, tomar una tableta, 2 tabletas, etcétera, etcétera. Pero al momento de decir tomar, nadie le explica, y le digo esto por una vez una encuesta que se hizo en los consultorios, tanto privados como institucionales, y se le decía a las personas, ¿usted sabe cómo va a tomar eso? Y la persona decía, no, a mí no me dijeron tomar, nadie me explicó. Y la persona venía saliendo de un consultorio y saliendo de una farmacia. En otras palabras, 2 profesionales que están relacionados, tienen una relación íntima con el paciente. Uno prescribe y el otro dispensa, nadie le explicó eso. ¿Por qué es importante la absorción? Porque básicamente, cuando yo era estudiante, mas no tenía ninguna relación con estudiar farmacia ni maestría, yo decía, yo tomo esto con soda. Y yo era uno que quizás estaba lejos de la realidad de lo que debía hacerse. Otros lo han tomado con chichas. Hay una persona que me decía que lo tomaba con batidos. Y allí estamos en un error. La absorción, desde un punto de vista de la farmacocinética, tiene 3 componentes esenciales. Y hago una encuesta después de esta conferencia, si la gente lo hace. El solvente, que debe ser agua. El volumen, por decirlo así, 4 dedos en un vaso o 60 ml, que es más difícil o más complejo entender una persona de cierta edad hablar de ml. Y tercero, la temperatura. Hay gente que dice, bueno, a veces creo que es agua, pero lo que es cierto es que la tomo con la refri y no con el grifo o la pluma, porque me sabe mal. Son 3 elementos que si usted hace una encuesta, quizás 1 de cada 10 lo hace, los 9 no lo hacen. Entonces, ese parámetro farmacocinético se genera una serie de problemas y los problemas no están en función de que el medicamento no es el adecuado o el medicamento no tiene ninguna calidad farmacéutica. El problema está en la absorción, que nadie le explica. Se le prescribe, pero nadie le explica. Pasa por un ente que se llama medicina y pasa por otro ente que se llama farmacia. Nadie le explica. Y por esa razón, en la elaboración de una prescripción, este concepto de indicar al paciente va a generar que el término de todo un ciclo que el paciente hizo, de buscar una cita, de esperar que el médico la atienda, de hacerse las evaluaciones médicas respectivas en un momento o un determinado, y la prescripción concluya de una forma efectiva y satisfactoria el tratamiento. Pero si no hacemos esto, todo lo anterior se echó a la basura. Y esta es una de las razones por cual le puedo decir, aquí se han hecho estudios, tanto a nivel, repito, institucional y privado, y le decimos, ¿usted sabe qué va a hacer con esa receta? No, a mí me dieron esto, la mayoría de la farmacia y que me entreguen algo. Y usted que en la farmacia, a nivel de la Caja de Seguro Social, alguien le da una respuesta. Se lo recibe un administrativo a través de una ventanita y un administrativo le entrega un paquetito, nadie le dice nada. El paciente muchas veces no cumple este parámetro farmacocinético importante y esencial, no por no querer, sino por no saber y por qué no se le ha explicado. La biodisponibilidad. Este es un concepto que encierra 2 elementos importantes, la magnitud y la cinética. Entendiendo magnitud, que el paciente tome la cantidad que se requiere, ni menos ni más. Y esto es otro error grandísimo, sobre todo cuando usted como médico le diga, parta la mitad de una tableta y eso es lo que toma. Muchas tabletas no tienen esa segmentación que le permite dividir en proporciones adecuadas o iguales. Por lo tanto, el paciente toma menos o toma más. Y eso afecta la magnitud. La magnitud es lo que quiere usted tomar, sino la cantidad que debe tomar. La cinética. ¿Qué tan rápido se mueve el medicamento para llegar a su sitio de acción? Cuando muchas veces el médico prescribe un medicamento y generalmente hay que tomarlo hora mediodía, que la gente come, muchas veces se dice 30 minutos antes de comida. Y no solamente lo escriba, aconsejele al paciente, porque el paciente tiende a tomar el medicamento después que come. Y al tener alimento a nivel intestinal, a nivel gástrico, generalmente la cantidad disminuye la velocidad. Y eso hace que la cantidad que llegue al sitio adecuado es en menor proporción a lo que el médico espera. Entonces, no podemos decir que el medicamento es malo, sino algunos parámetros no lo estamos cumpliendo, la respuesta es que no vamos a percibir el efecto deseado. El periodo de latencia. Esto es importante. ¿Por qué?
porque ningún medicamento tiene efecto inmediato. Cuando hablamos de medicamento por vía oral, que es un 70% de lo que estamos acostumbrados a hacer, comprar, pedir, generalmente ese medicamento puede tener entre 15 hasta 30 minutos de espera. Eso se llama periodo de latencia, esperar. Pero mi pregunta, ¿le dicen algo por parte del médico de la farmacia? Tampoco se lo dicen. Le entregan el producto y vaya usted para su casa. Muchas personas, generalmente, son personas muy desesperadas de su situación y dice a los 5 minutos, esto no me funciona, van y compran otro medicamento o deciden tomar otro por su propia cuenta. No es que no le funcione, hay un periodo de latencia que hay que esperar. Generalmente, cuando le digo a mis clientes vía administración, los únicos medicamentos que actúan por segundo son los que se bajan debajo de la lengua, que se llama sublingual, y el tiempo está en función de que el trastorno que presenta la persona es un trastorno crítico, es decir, es un trastorno como propenso a un infarto o tendencia a un infarto, donde el medicamento tiene que actuar por segundos. Y una de las características es que no hay que tomar agua ni nada, solamente aplicarse la tabletita debajo de la lengua. Pero cuando no hacemos esto o cuando tomamos por vía oral, hay que esperar. Y muchas veces en esa espera, lo que dice el paciente, yo tomo un segundo medicamento, una tercera alternativa, una segunda alternativa. Y de allí perde mucho nuestras intoxicaciones. La vida media. ¿Por qué usted como médico le prescribe a un paciente cada cierto tiempo un medicamento? Porque básicamente los medicamentos tienen algo que se llama vida media, que no es más que el tiempo donde el 50% del medicamento se elimina del cuerpo. No es lo mismo tomar dos medicamentos al mismo tiempo que tomar uno a las 8 y otro a las 8:30, otro a las 8:20. A los 20 minutos ya se perdió el 50% del primer medicamento que yo tomé. Al tener un segundo medicamento del cuerpo puede haber una reacción adversa, porque la va a haber, pero la intensidad es leve. Y usted, el médico incluso le va a decir, puede tener una ligera picazón, un ligero enrojecimiento, pero eso dura segundos. Pero si yo lo tomo en iguales concentraciones y al mismo tiempo, las reacciones adversas pueden ser de intensidad. Y esto no lo va a llevar a una simple picazón o un simple enrojecimiento. Esto lo puede llevar a cuadros anafilácticos, donde usted queda metido en un hospital o un cuarto de urgencia. Entonces, hay que respetar eso de vida media. Hay que respetar los tiempos de administración del medicamento. Si esto se le explica al paciente, más que prescribir y poner un tiempo de administración, el paciente fuera más precavido en no tomar los medicamentos al mismo tiempo y hacer siempre el intervalo que el médico le dijo. Cuando tomamos medicamentos a la par, podemos presentar una serie de interacciones y en su mayoría son antagonismos. Los antagonismos químicos, ¿qué significa? Que yo doy dos medicamentos, un antiácido y un antibiótico. El antiácido bloquea el efecto del antibiótico y por ende no hay ninguna efectividad de antimicrobiana. Puede haber un antagonismo farmacológico en donde los dos medicamentos en un momento compiten por un mismo receptor y eso hace que uno ocupe más rápido el receptor y el otro básicamente no tenga ninguna actividad sobre el receptor. El efecto no se va a percibir del segundo medicamento. Puede ser que un medicamento más rápidamente llegue al receptor sin competencia, eso es lo que se llama no competitivo, donde el segundo medicamento no tiene ninguna actividad farmacológica. Por esa razón, si usted quiere percibir un efecto y no tiene la sensación que el tratamiento fue totalmente, que no fue positivo, entonces cumpla el periodo en que se debe administrar el medicamento. Cuando el médico establece los regímenes de dosificación, es muy importante que muchas veces la expresión decir 2 y 3 veces al día se elimine y se modifiquen por intervalos de horas. Porque cuando yo era estudiante, muchas veces escuché 2 veces al día. Y para mí 2 veces era al día, en la mañana y al mediodía. Cosa que a la 1 de la tarde que yo entraba al colegio no tenía que ver nada con el medicamento. Y señores, no es el concepto eso, sino cada 12 horas. Si lo tomé a las 8 de la mañana, lógicamente no es a las 12 del día, sería hasta las 8 de la noche el otro medicamento. Cuando lo ponemos 3 veces al día, a veces hace más difícil el medicamento. Porque si lo tomamos, las personas que les gusta
amanecer temprano tomando medicamento, lo toman a las 6 de la mañana, el otro debe ser a las 2 de la tarde, y la tercera dosis debe ser a las 10 de la noche. Y yo le voy a asegurar que yo he visto gente que dice 3 veces al día lo hacen a las 6, a las 12 y a las 6. Realmente no lo hacen cada 6, no lo hacen cada 8 horas, sino cada 6 horas. Y esa no es la razón de la medicación, sino que debe ser cada 8 horas. Cuando hablamos de periodo de latencia, también muy importante que cuando se prescriben medicamentos, en su mayoría como antimicrobiano y otras familias más de medicamentos para trastorno infeccioso, nunca se olvide poner la duración de tratamiento. Cuando en Panamá, las leyes en Panamá establecen, por ejemplo, la venta de psicotrópicos o medicamentos para enfermedades mentales, sobre todo un renglón muy usado ahora mismo, y como le decían antes a la presidenta a ustedes, generalmente los ansiolíticos y antihipnóticos se conocen como tranquilizantes menores. Uno de los problemas que tienen muchas las veces la farmacia con las recetas que vienen, incluso de médicos que en su mayoría a veces no son psiquiatras, otros que hacen este tipo de recetas, es que no ponen duración del tratamiento. Y la ley en farmacia establece que para dispensarse un psicotrópico debe establecerse el periodo de tiempo y la duración de tratamiento. Si usted me dice que un paciente se lo prescribió una tableta o media tableta antes de dormir, hora sueño, HS como es la sigla, y en la receta no aparece que es por 30 días o por un mes, tenga la seguridad que ninguna farmacia seria ni respetuosa, como son cadenas Avillo, como son farmacias Arrocha, como son farmacias Metro, se lo van a dispensar, porque le falta ese componente. Y ese componente es muy importante porque ese componente hace que el paciente se altere, que el paciente pierda su control, que el paciente muchas veces pierda un equilibrio, porque cuando se habla de pacientes que ya son prácticamente adictos a dormir con este tipo de productos, se sienten mal en el momento que usted dice no se le puede dispensar. Esto procede de la mala elaboración de una receta. Y es muy importante, como profesionales de la salud, que siempre recuerden que entre la farmacia y entre el médico y la farmacia hay un paciente. Y la experiencia que yo he visto esto a través de diferentes lugares donde he trabajado y he dado clases y he percibido, sobre todo sentir personas del interior que hacen un esfuerzo para venir, a veces en la madrugada para llegar al complejo y que se le diga, le tiene que esperar hasta mañana que venga el doctor para le haga un cambio de receta. Mi pregunta, ¿a dónde va a dormir esa persona? ¿Quién se va a hacer cargo de esa persona? Entonces comienza a tener conciencia que las cosas hay que hacerlas con norma, con lógica y atendiendo los parámetros que se requieren. Estos 4 parámetros se los he puesto para que se den cuenta de la importancia y la relevancia de ella. La siguiente, esa misma. Formulaciones de las reacciones adversas. Básicamente residen en dos: las farmacéuticas y las terapéuticas. Sí es muy cierto, cuando un paciente dice, tengo una reacción alérgica, y la gente dice, eso proviene de la farmacia. Cuando hacemos de un tratamiento, el que prescribe es el médico. La farmacia solamente dispensa. Por ende, en la prescripción, si hay un error en la prescripción o en la dosificación del medicamento, la farmacia no tiene una responsabilidad. Cuando muchas veces se da esto, cuando muchas veces somos isla, a pesar que tenemos un sistema de salud. Medicina no le pregunta nada a farmacia. Y yo, una de las experiencias que siempre he visto en estos señores es que la soberbia y la vanidad no debe predominar ni en el médico ni en la farmacia, porque el que se afecta es el paciente. Cuando muchas veces decimos, yo creo que esa es la dosis del medicamento, y esa dosis no existe o muy elevada, nosotros podemos evitar ese error haciendo una consulta con farmacia, pero muchas veces no lo hacemos. Yo espero que ustedes no sean de los médicos que muchas veces se creen Batman o Robin, una persona que realmente está por encima de todo mundo, porque solamente el que no se equivoca es Dios. De allí todos somos sujetos capaces de equivocarnos y reconocer nuestros errores. Y uno de los grandes problemas es que el médico dice, bueno, yo le mandé porque eso pensaba, y a lo largo, eso que pensaba trajo el paciente a un cuarto de urgencia. O trae un paciente a andar todo un día por diferentes lugares y decir, nunca encontré ese medicamento, porque esa posología no existe. ¿Quién te la prescribió? Un X doctor. ¿Pero por qué no hizo la referencia de llamar a farmacia? Porque él sabía todo.
Ese es un elemento importante en que en la salud y la farmacovigilancia todos tenemos una parte y todos tenemos que tener una interrelación entre esas partes. Cuando hablamos de farmacia, básicamente productos que usted puede mandar como dermatólogo, que son los que más mandan lo que se llaman preparaciones magistrales, las que se tienen que elaborar con materia prima y el paciente se la tiene que aplicar. Y cuando el paciente tiene una sensación de algo que en un momento dado no tenía en el preparado, si está bien elaborado, si está bien diseñado por el dermatólogo, la respuesta o el responsable es la farmacia. Dicho de otra manera, cada uno tiene sus responsabilidades y por eso tenemos que tener bien claro cuando es de farmacia o cuando es de medicina. La siguiente. Condiciones para una buena farmacovigilancia. Fíjense, porque dije condiciones. Yo puedo decir, bueno, es un sistema integrado, pero vamos a hablar de ambas personas o de ambos gremios. A nivel médico, ser comprensivo y abierto al brindar una información al paciente sobre la prescripción que se le entrega. En muchas farmacias el paciente, en muchas con clínicas, y digo tanto privadas como institucionales, yo he visto esta expresión, que el paciente, o he visto esta acción, el paciente lleva a farmacia tantos documentos que solamente uno es la receta y los demás eran otros que eran referencias, laboratorios y otro tipo de exámenes. ¿Qué pasó con ese paciente? Nadie le explicó. Tan pronto el paciente terminó de hablar con su médico, está la ráfaga de papeles, vaya y entregue eso a la farmacia. Y realmente hay varios elementos involucrados. Pero como estamos hablando de personas que pueden tener un conocimiento, a las que tienen cero conocimiento, dicen todo esto va a la farmacia y lo meten directamente ya. No hay una interrelación entre el médico y el paciente. Solamente lo escucha y automáticamente prescribe y automáticamente le entrega una ráfaga de papeles donde el paciente queda totalmente que no sabe qué va a hacer con ello. Y muchas veces, una vez pasó en el complejo, donde cuando se le llamó al paciente para la devolución de una cita de un laboratorio que tenía que hacerlo, dijo el paciente, como nadie me explicó, cuando fui al laboratorio, automáticamente perdí la oportunidad para la cita y tenía que esperar otro mes para que me la dieran. ¿Quién falló allí? En ese momento, si usted que está frente a un paciente saca un tiempo, sea más humilde, más sencillo con ese paciente, porque muchas veces hay personas que vienen del interior, de lugares muy metidos de nuestro país, donde a milagros a veces conocen algunas cosas y su ignorancia no es porque ellos quieren tenerla, sino porque nunca se educaron ni llegaron a un primer grado. Entonces hay que tener esa dimensión, tener una buena comunicación con los profesionales de la salud, tal como farmacéuticos, para tener una asesoría y cualquier información con medicamentos de última generación. Hay medicamentos que hoy en día han salido y hay ciertas formas que han modificado. Por ejemplo, hoy en día yo escucho muchos estudiantes decir, profesor, a mí me vendieron un gel de ibuprofeno y yo siempre escuchaba la forma de tabletas o comprimidos. Esa es una forma que salió. Hay mucha gente que dice, yo siempre escuchaba que la Motrin era de 600 y en esa farmacia me vendieron de 800. Y así como usted como paciente conoce algo nuevo, el médico también muchas veces lo desconoce, o por lo contrario, manda una presentación que no existe. Y es muy importante la asesoría para que nuestros pacientes no queden en medio, sin conocimiento y sin ninguna dirección qué va a hacer. Hay muchas personas que muchas veces el auxiliar o el asistente consigue que no es ético ni profesional un segundo facultativo que le haga la receta de la forma correcta, porque le faltó un documento, le faltó algo de la receta. Por ejemplo, como humanos todos podemos tener errores y de repente usted se olvida poner la posología en un medicamento. Es lo ético y profesional que usted consulte con la farmacia en el momento que la receta se le llama por un tipo de atención. Hay médicos que dicen, yo no puedo tener ningún problema, yo hice la receta y la hice bien. Le faltó la posología y ante cualquier farmacia seria y responsable no se le dispensa. La última muy importante, ser una persona de pensamiento crítico y dispuesto a aceptar sugerencias y reconocer equivocaciones. Como dije antes, perfecto solo Dios. A nivel farmacéutico, realizar las consultas con el personal médico las veces que se necesite. Muchas veces, como la relación no es buena, y eso pasa mucho en el complejo,
Usted dice, bueno, va a llamar al paciente y preguntarle cuál es la dosis que él toma. No lo haga, porque muchas veces los pacientes pueden tener un conocimiento a medias o que se relaciona y no es el correcto. Una vez le preguntaron a la persona cuando le mandaron alprazolam, que un nombre comercial es Tafil, un hipnótico sedante. Y la persona dijo, sé que termina en 5 y puede ser 0.5 o 0.25. Lo que hizo fue el farmacéutico y el médico. Y después de muchos problemas para que el médico aceptara la equivocación, se corrigió la receta. Él la más termina en 5 y esto es hipnótico sedante. No se podía dar a la suerte porque las consecuencias iban a ser gravísimas en el paciente. Posteriormente, brindar una información, orientación, aclaramiento cuando se dispensa o se vende a nuestros pacientes y clientes, porque cuando hablamos de instituciones privadas, llámese a nivel de medicina o de farmacia, son clientes suyos, además de pacientes. Y como yo le digo a mis estudiantes de farmacia, la función de la farmacia es dispensar y no despachar. Si fuéramos despachar, señores, en las tiendas nosotros pudiéramos trabajar, porque en las tiendas se despacha. La dispensación significa conocimiento, orientación, asesoría, verificación. La siguiente, los beneficios de una farmacovigilancia. Contribuye al paciente que se sienta más seguro de su tratamiento farmacológico. Y digo, ¿por qué más seguro? Porque básicamente ya tiene todos los conocimientos de aclaratoria que el médico le aclaró o le indicó del medicamento o que él le preguntó y tuvo respuesta. Ayuda a entender mejor la complejidad de las reacciones adversas. Y esto lo dijimos, ¿por qué? Porque si yo sé que el médico me dijo que va a aparecer una irritación, enrojecimiento, una hinchazón leve o temporal, no me preocupa y no suspendo el medicamento. También reduce de la manera significativa la automedicación. Y esto podemos decirlo, la cantidad de personas que todas las mañanas salen y lo primero dicen, yo voy a una farmacia porque tengo un dolor y lo primero que leo para el dolor me sirve. También se habla de iniciar grado de intoxicación con los medicamentos, sobre todo libre venta, cuando se compra con diversas acciones farmacológicas y se toma de forma no usual. Se ayuda a hacer uso racional de los medicamentos, permiten crear en nuestro paciente el hábito de leer los insertos prospectos. Y aquí es importante, como hizo los estudiantes cuando hablan de instrucción en la farmacología. Este papelito, como le llaman la gente, no se hizo de adorno, tiene una funcionalidad. Pero ¿cuántas veces lo leemos? Si usted le da a 10 personas compran un medicamento, fíjense cuántas leen ese papel y le puedo asegurar que ninguna lo lee. La gente le pregunta a la farmacia, ¿me sirve para dolor? Perfecto, ya. Y todo botan, cajeta y papel. Reduce a evitar las interacciones farmacológicas frecuentes que se dan con medicamentos sobre libre venta. Y la última, corrige de manera significativa el abuso de fármacos de acción central como son los sedantes hipnóticos, que se dan mucho en nuestro país por una población significativa, sobre todo en problemas actuales, donde la pandemia no ha llegado a sufrir un estado de estrés, de preocupación, de tensión. Hay gente que dice, pero esto está regulado. Y le digo un mensaje muy importante. No sean de los médicos que venden sus servicios. Porque pese a que una regulación de sedantes hipnóticos, le puedo decir, porque por ética no digo, pero hay clínicas en Panamá que usted paga una consulta y todo es posible. Y hay gente que salen con sedantes hipnóticos por un mes, por 2 meses, por 3 meses, nunca fueron evaluados. Sean personas con conciencia, sean personas con criterio formado, no sean vendedores de recetas médicas. La última. Bien, le doy nuevamente mi agradecimiento a todos los que me han escuchado. Tratamos de cubrir los 30 minutos que me dijeron de presentación para no ser cualquiera consulta que quieran hacer. Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Alzana Samaniego y en el día de hoy tengo el placer de presentarles esta microdosis sobre la escabiosis. El contenido de esta presentación va a tratar sobre los puntos que vendrán siendo las generalidades, la etiología, los tipos, las manifestaciones clínicas, diagnóstico y el tratamiento lo más puntual. Y específicamente vamos a hablar de este señor que tenemos aquí, que es el Sarcoptes scabiei variedad hominis, en esta tinción de negro de clorazol. Bien, para empezar, tenemos que conocer que la escabiosis es una ectoparasitosis, es decir, que es externa, es una dermatosis externa
en la piel por el nombre de dermatosis, que son afecciones de la piel, causadas específicamente por el Sarcoptes escabei. Lo que tenemos que conocer de este ácaro es que es del filo artrópodo de la clase Arachnida, subclase Acari, orden Astigmata, suborden Acaribida y la familia Sarcoptidae. Otras características que tenemos que conocer de él es que es un ácaro redondo de forma ovalada y dorsoventralmente puede ser plano. Su color blanquecino hace que visiblemente sea muy difícil de detectar. Entre las hembras y los machos su tamaño varía bastante porque las hembras pueden ir de 0.3 a 0.5 milímetros de ancho por 0.2 a 0.4 milímetros de largo, mientras que los machos son mucho más pequeños y pueden ir de 0.2 a 0.4 milímetros de ancho por 0.1 a 0.2 milímetros de largo. Hay bastantes peculiaridades que quiero recalcar, es que tienen 4 patas, 2 patas anteriores y 2 patas posteriores. Las patas anteriores, yo espero que se esté viendo la flecha, ¿no? Sí, sí se está viendo. Ok, las 2 patas anteriores del ácaro tienen pedícelos en las puntas o tienen puntas en forma de campana, lo que le va a permitir al ácaro sujetarse al área específica que va a parasitar. Mientras que las patas posteriores pueden funcionar tienen la función de ser patas trepadoras. En el dorso, el ácaro va a tener pequeñas cerdas o pelos que son quitinosas, y es muy importante que recuerden este dato. Entonces, a modo de introducción al ciclo de vida del ácaro, quiero recalcar que el Sarcoptes escabei específicamente tiene su ciclo inicia en el ser humano y finaliza en el ser humano, porque hay muchas variedades de Sarcoptes. Ejemplo, el Sarcoptes escabei barcanis puede iniciar su ciclo de vida en el humano, pero es autolimitado porque no completa este ciclo. Entonces, inicia con el apareamiento sobre la piel, la hembra y el macho se aparean, y el macho muere después de esta cópula, la hembra queda encinta y ella posee en sus secreciones salivales una enzima que puede destruir el estrato córneo de la piel, de la epidermis. Entonces ella va a cavar estos túneles, o que también se le conocen como galerías, pero normalmente se le llama túneles, en donde ella va a cavar estos túneles y va a depositar dentro de 2 a 3 huevos. Si recuerdan el dato que les di de las cerdas o pelos que tienen en el dorso, ella no tiene la capacidad de regresar y salir. Entonces la hembra cumple su ciclo de vida al final del túnel y muere. Después dentro de 2 a 5 días o 2 a 4 días, estos huevos eclosionan y empiezan a salir ninfas, que específicamente está aquí. En esta imagen se explica mucho mejor. Ocurre el apareamiento en la epidermis, la hembra penetra el estrato córneo de la piel, pone los huevos, muere, estos huevos eclosionan dentro de 3 a 4 días y sale la primera ninfa, que es exópoda, es decir, que tiene 6 patas, y dentro de 3 a 4 días esta ninfa va a crecer, o se va a desarrollar una ninfa 2 y la ninfa 3, que es octópoda, es decir, que tiene 8 patas. Dentro de 6 a 7 días ya se diferencian las hembras y los machos, y nuevamente ocurre todo el ciclo de vida, todo el ciclo de reproducción sobre la piel. Entonces, aquí tenemos un dato que tenemos que recordar que es súper importante. Vamos a tener 2 poblaciones, que son las superficiales, que vendrían siendo las ninfas 1, 2 y 3, que son las que causan lo que es la transmisión de la enfermedad, de la escabiosis en sí, que la transmisión se da por contacto directo. Y este contacto directo tiene que ser de mínimo 10 minutos, máximo 15 minutos para que la transmisión se dé.
y vamos a tener los ácaros que murieron dentro, que son los que van, las hembras que mueren dentro al final del túnel, que son las que van a causar las lesiones de la enfermedad, las lesiones patológicas, que vamos a ver a continuación. Entre los tipos o clasificación sería de la escabiosis en sí, sería la más común o la representación más común del tipo de reacción de hipersensibilidad que se dé, la nodular y la costrosa. También se le llamaba sarna noruega, pero esto ya ha como que caído en desuso, pero lo pongo también porque la bibliografía que utilicé todavía se usa, pero se ha dejado de usar por el estigma del nombre de que es sarna noruega o escabiosis noruega, pues. Entonces, para diferenciarlas hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La común se va a desarrollar se puede desarrollar de todas las edades, todas las razas, todos los sexos, en cualquier persona, es decir, en cualquier persona. Pero tiene la peculiaridad de afectar dichas zonas dependiendo de a qué persona, de la edad de la persona que afecte. Es decir, si infecta o el paciente que está afectado es un infante, la escabiosis es generalizada, tanto desde la cabeza hasta los pies. Pero en el adulto se va a representar más en la cara anterior de las muñecas, los pliegues interdigitales, que vendrían siendo lo de los dedos, las axilas, las caras internas de los brazos, antebrazos, muslos, ombligos, pliegues interglúteos, escroto y pene, genitales en general. Mientras que en las personas adultas ancianas, el prurito puede ser muy intenso y puede afectar también piel cabelluda y la cara. Algo que quiero recalcar aquí es la característica de la escabiosis, que vendría siendo el surco acarino, que esta es una, por decirlo así, la lesión elemental de la patología, que también puede tener pápulas, puede desarrollar otras lesiones secundarias. La escabiosis nodular, aquí tendremos lesiones que son bastante persistentes, que afectan más que nada lo que vendría siendo el escroto y en ocasiones las ingles y las axilas. Esta forma nodular tanto la nodular como la costrosa va a depender de la inmunosupresión del paciente, del sistema inmune. ¿Cómo está ese paciente con su sistema inmunológico? Y esto depende qué tipo de reacción de hipersensibilidad desarrolle. Se ve muy común, es muy común verlo en pacientes con VIH, pacientes que están postrados en una cama, con poca movilidad, y ya no se relaciona tanto el hecho de que tiene que haber poca limpieza para que la enfermedad se caracterice o se desarrolle a una forma nodular. La escabiosis costrosa, en esta vamos a tener poco prurito porque llega a haber tanta hiperqueratinización de la piel que el prurito ya no es un signo característico o cardinal, un síntoma de la enfermedad. Afecta a pacientes inmunocomprometidos y las lesiones se ven más en lo que es los glúteos y la región perianal. Las manifestaciones clínicas. A motivo de consulta, el paciente va a llegar con que le pica. O sea, le pica y esa picazón tiene predominancia nocturna, es decir, prurito intenso nocturno. ¿Por qué es nocturno este prurito? Bueno, porque se ha visto que en el ciclo de vida es cuando las hembras empiezan a poner los huevos o cuando los ácaros tienen más movilidad, pues, en este sentido. Y también porque tienes menos reacción y hay menos estímulos externos a lo que vendría del cuerpo en sí, pues. Como ya había mencionado, la lesión elemental que es el túnel acarino, lesiones secundarias que vendrían siendo las pápulas, pueden haber costras hemáticas, que son costras con contenido sanguíneo,
y pueden haber pequeñas vesículas que pueden caracterizarse o desarrollarse a una ampolla. Aquí vemos la topografía de la escabiasis en sí, donde en el adulto más que nada, pues, o de la escabiasis clásica o común, que se traza una línea imaginaria sobre los hombros y sobre las rodillas y va a afectar todas las zonas de los pliegues. En las mujeres se puede afectar el pliegue submamario, se puede afectar el pezón, los antebrazos, las zonas interdigitales, los pliegues interglúteos. Y bueno, aquí vemos la representación de la escabiasis en lactantes, pápulas, y el signo de cirujano, que se da más que nada cuando ya ocurre una empetogenización de lo que es en sí la parasitosis, la escabiasis, y llega a un nivel que hay tantas lesiones postrosas que el niño no puede doblar sus dedos. Bien, el diagnóstico es sobre todo clínico, que obviamente va a iniciar con un interrogatorio, anamnesis. Sobre todo la exploración física es importante, aunque hay que recalcar que en la exploración física no siempre se va a observar la lesión elemental que es el surco acarino, porque esta lesión puede desaparecer con el rascado. Y la microscopía se utiliza como método dual para cuando no se ha llegado a un diagnóstico en sí. Ejemplo, la microscopía no siempre funciona porque puede pasar que el caso que no se encuentren ácaros, que no se encuentren heces de los ácaros ni huevos, y eso no descarta en sí que el paciente tenga escabiosis, porque el interrogatorio y la exploración física me puede estar dando toda la validez para que ese paciente lo tenga. Se puede hacer una prueba de tinta del túnel que consiste en colocarle tinta china sobre el surco, la lesión en sí. Entonces esta lesión se va a impregnar de la tinta y se va a marcar y o delimitar el surco. Y bueno, el tratamiento más que nada vendrían siendo puntos bastante claves, que es la permetrina al 5%, pero la permetrina no se puede utilizar en todos los pacientes, porque en menores de 2 meses no se puede utilizar por su alta absorción. El benzoato de bencilo al 20% por vía tópica también se utiliza, pero se ha notado que causa muchos efectos adversos, es decir, que puede causar muchas reacciones. El clotramitón también se usa al 10% vía tópica, al igual que el benzoato de benzoilo, también causa muchos efectos adversos en sí sobre la piel. La vaselina sufrada al 6%, que es como mencionaba el profesor Méndez, que es una formulación magistral, creo que era así el nombre. Sí, está correcto. Sí, está correcto. Sí, exacto. Y la ivermectina de 200 microgramos por kilogramo, una dosis única cada semana por 2 semanas. Pero la ivermectina no puede utilizarse en personas o niños menores de 5 años, personas que pesen menos de 15 kilogramos. Entonces el tema con la ivermectina es que a veces no es ovocida, o sea, no elimina completamente los huevos, porque recuerden que es un ciclo, y este ciclo puede durar 15 días, y no siempre está en la forma del ácaro, porque también hay huevos. Entonces, por eso se pueden utilizar el clotramitón, la vaselina, el benzoato y la permetrina, que es el que más se utiliza, aunque no puedo dar 100% seguridad de eso porque no soy doctora todavía. Y bueno, estos todos tienen contraindicaciones, pero la vaselina sufrada, contraindicaciones en embarazadas, en lactantes, embarazadas o sea, mujeres que estén dando también pecho, tampoco se puede dar. Entonces aquí sí sería
el tratamiento, la mejor indicación sería la vaselina azufrada al 6%. Lo único malo de esto es el olor, huele muy fuerte y también que puede manchar la ropa. Y bueno, mi bibliografía la basé en el libro de parasitología humana, el Werner, y el libro de dermatología, Atlas, Diagnóstico y Tratamiento de Roberto Arenas.